Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Pues sí, espero que puedan disfrutar de la plática y que la pasemos muy bien, que podamos construir un tiempo de aprendizaje juntos. Y como les decía la doctora Alejandra, me gustaría que aquellos que pudieran encendieran sus cámaras para poder interactuar. No va a ser la típica charla, la típica plática en la cual pues estamos ahí todos aburridos, escuchando lo que dice el ponente. Voy a pedir de su participación para que esto sea más práctico, más dinámico y a todos nos venga bien este respiro, ¿sale? Entonces, bueno, ya veo que algunos están encendiendo sus cámaras. Entonces, bueno, vamos a darnos una pausa de 5 minutitos para estirarnos, estírense, vienen de una charla de cierta teoría, movemos nuestros hombros, nuestro cuello, eso. Bien, algunos vienen en camino, en el transporte. Si quieren, párense, sacúdense, que la sangre circule. Otra vez que nos llegue el agua al tinaco. Eso, nuestras manitas. Muy bien. Háganlo, por favor. Igual los que no pueden encender sus cámaras, de igual forma háganlo. Ahora, me gustaría que tuvieran la libertad de encender su micrófono cuando tengan alguna duda. Siéntanse libres de preguntar o incluso de participar. Y también me gustaría decirles que sientan la plática. ¿Qué quiero decir con esto? Traten de ponerse en los zapatos de cada situación que les vaya presentando. Antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio muy rápido para ponernos en sintonía con el tema. A los que les sea posible, como ya les dije, interactúen con la plática. Tienen en Zoom unas reacciones, entonces van a poner una reacción de estrés. Todos logran situarla en sus caritas. ¿Me pueden dar un ejemplo si gustan? Ahí está. Ah, bueno, sí, una de sorprendido, ok. Muy bien, sí. Ok, y otras pueden ser por medio del chat. En reacciones ahí vienen, ¿sale? Entonces, para que vayan cachando cuál sería la carita del estrés, ¿no? Ahí está. Muy bien. A mí me familiariza más esa. De acuerdo. Ahorita sigo compartiendo la pantalla. Bueno, esta actividad se llama el cartero. En este caso, yo voy a hacer la cartera y les voy a presentar diferentes situaciones en las cuales ustedes van a pensar si se identifican con ellas y al identificarse van a colocar la reacción del estrés, ¿sale? La que acabamos de colocar, ¿sale? Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Tienen alguna duda respecto a la actividad? ¿No? Ok, bueno, si no se sienten identificados, no colocamos reacción. Si nos sentimos identificados, colocamos la reacción. El cartero trajo cartas para aquellos a los que fueron nuevos en el salón o en el trabajo. Ay, ¿a poco nadie fue nuevo en un salón o en un trabajo? No les creo. Ahí está, Sofi, gracias. Gracias por tu reacción. Eso, muy bien. La cartera trajo cartas para aquellos a los que les preocupa que no les alcance el tiempo en la consulta. Eso, muy bien. Ya se unieron más, de acuerdo. Ya le van cachando. La cartera trajo carta para aquellos a los que les rompieron el corazón. Eso, sí, estoy segura que a más de uno nos han roto el corazón. Ujú. La cartera trajo carta para aquellos a los que han estado en algún robo. Ujú. Eso. Sí, tristemente. Ujú, ok. Unos hasta ponen carita de tristeza, ¿ok? De angustia, ajá, eso.
La cartera trajo carta para aquellos a los que han despedido. Ujú. Ok, gracias, Carmen. Eso, Eli. La cartera trajo carta para aquellos a los que les preocupa que algo salga mal en la guardia. Sí, hasta por ahí hay el mito, ¿no? No digamos que todo va bien porque todo empieza a salir mal. Ujú. Ok. El cartero trajo carta para aquellos a los que les preocupan los exámenes. Ujú. Eso, Nelly, gracias. La cartera trajo carta para aquellos a los que no les alcanza el tiempo. Quisiera que durara más el día. Gracias, Vero. Ujú. Muy bien, Ana, Dani. La cartera trajo carta para aquellos a los que se han sentido rebasados de tantas actividades que tienen. Ujú, gracias, Indira. Eso. La cartera trajo carta para los que han atravesado una enfermedad complicada. Sí, Carmen, llegamos a sufrir. Ajá. Muy bien. Ahora, ya por último, la cartera trajo carta para quienes se enojan cuando las cosas no salen como yo las planeé. Sí. Muchas caritas de enojo, eso. Sí, ok, gracias. Bueno, ¿qué tienen en común estas situaciones que les acabo de presentar? ¿Quién dice yo? ¿Qué identificaron? Que generan estrés, exacto, Nelly. Ujú. Que la mayoría que todas generan estrés, frustración, enojo, otros ponían cara de tristeza, de preocupación, etcétera. Sí, exacto. Muy bien, pues sí, como bien lo mencionan, todas estas situaciones tienen que ver con la adversidad. Así que ahora les voy a pedir que cierren sus ojitos por un momento y vamos a hacer un ejercicio con la memoria, a ver qué tan buenos son. Vamos a respirar y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Y vamos a traer a nuestra mente aquel momento en el cual yo experimenté una situación de mucho estrés. Tratemos de recrearla en nuestra mente, qué estaba pasando, quiénes estaban, yo qué sentía, qué pensaba, qué emociones había a mi alrededor. Empálpense de ese recuerdo. Respiramos y ahora sí, abrimos nuestros ojitos y ahora sí, como les decía, pueden abrir el micrófono o por medio del chat, aquí los voy leyendo, qué era lo que ustedes sentían. Miedo, preocupación, frustración.
impotencia, ujú, inseguridad, angustia. Ujú. Ok, sí. Ahora, si nosotros somos mucho más específicos, ¿qué sensaciones había en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son aquellas que nosotros experimentábamos? Acuérdense que las sensaciones solamente son estas respuestas físicas. Tensión muscular, ujú, inmovilidad, temblor, dolor de cabeza, ujú, sí, temblor, ¿de acuerdo? Mareo, sí, incluso a veces nos da esta sensación de vértigo. Desolación, ok, eso es interesante, ¿no? Porque cómo se siente la desolación en nuestro cuerpo. Temblor en las piernas, tensión en todo el cuerpo, ok. Este ejercicio tiene el objetivo que ustedes vayan identificando cómo sienten ustedes el estrés, porque cada quien siente las emociones y el estrés de diferente forma. A uno les duele la cabeza, a otros les dan náuseas, a otros les da taquicardia, a otros les duele el estómago. Y entonces nosotros vamos a ir identificando cuándo es cuando yo siento estrés, como bien decía, pero también qué emociones genera el estrés. Por ahí mencionaban la desolación. ¿Qué otras emociones están alrededor del estrés? Tristeza, ansiedad, frustración, miedo, amenaza, a lo mejor soledad, inseguridad, podríamos aumentar, irritabilidad, eso, nos ponemos muy irritables. Ujú. Ok, entonces vayan cachando todo lo que va despertando el estrés. ¿Cuáles son aquellas sensaciones y emociones que están a nuestro alrededor? Cada quien reacciona de diferente forma. Entonces, como les decía, es una realidad que al estar vivo lidiamos con la adversidad en menor o mayor medida. Si nosotros vamos añadiendo todas estas sensaciones y estas emociones y ahora le sumamos el pensamiento, ¿qué pensamientos empiezan a despertar cuando estoy en una situación de estrés? A lo mejor creo, uy, no voy a poder, porque a mí, ¿qué más? Nos sentimos enojados, estoy harto, ¿ahora qué hago? ¿Puedo pedir ayuda? ¿A quién? Ujú. Como se dieron cuenta, el estrés es una realidad, vivimos con ellos en nuestra vida cotidiana. Dicho esto, pues el estrés es es una respuesta natural al cuerpo. Lamentablemente le hemos dado una muy mala fama al estrés, ¿no? Creemos que cuando mencionamos la palabra estrés ya algo salió mal, pero no, pues es una respuesta natural del cuerpo que nos prepara ante situaciones desafiantes o adversas. Prepara al organismo para una respuesta ante algo inesperado y su objetivo es nuestra sobrevivencia. A través de la adaptación a través de la adaptación a las presiones del entorno, nos ayuda a movernos, a actuar, a tratar de solucionar lo que está sucediendo en ese momento. Entonces empieza a haber una liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Pero tengo entendido que ustedes son médicos y no los voy a aburrir con toda la parte teórica de la ruta del estrés a nivel fisiológico. ¿Sale? Entonces, bueno, existe el estrés tanto agudo como crónico. ¿Cuál creen que sea la diferencia del estrés agudo al estrés crónico? ¿Quién dice yo?
No pasa nada si se equivoca, no se estresen. La persistencia de los síntomas, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué más? De los síntomas. Ya te me estás adelantando, Héctor, pero ok. ¿Qué más? Los mecanismos compensatorios en el crónico. Por ahí vas, ok. El tiempo, eso. ¿Qué más? El tiempo de evolución, que está presente todo el día. Ajá, ok, muy bien. El agudo es de corto plazo. Está en una situación en concreta, tiene un inicio y un final. Se acabó. ¿Sale? Y en el estrés crónico, eh, ajá, afecta de manera constante en el cuerpo porque permanece en el tiempo. Y como dicen, nosotros vamos identificando al estresor como algo grande. No podemos, no nos creemos capaces de superar ese estrés. Entonces, como dijimos, pues el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo, ¿no? El problema es cuando permanece en el tiempo y no nos sentimos capaces de sobrellevarlo. Deja de ser adaptativo. Pues estamos siendo incapaces de procesarlo, llevándonos a generar grandes cantidades de cortisol, que puede ser dañino para nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, de ser un estrés agudo, se vuelve un estrés crónico. Ahora, vamos a revisar las fases del estrés. El estrés tiene un momento de alarma, un momento de adaptación y una fase de agotamiento. En el momento de la alarma es cuando se presenta el estresor y entonces hacemos una evaluación rápida para pelear, afrontar la situación de estrés o huirlo. En la adaptación, pues entonces justo hacemos toda esta parte. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta situación? Y entonces aquí se empieza a dar toda esta respuesta pues fisiológica para combatirlo. Ahora, en la fase de agotamiento, por su duración o intensidad, empiezan a agotarse nuestras defensas, como bien decía. Entonces empiezan a aparecer síntomas. Ahí por ahí mencionaban ya los síntomas. Es aquí cuando empiezan a presentarse los síntomas, pues nuestro cuerpo ya no puede lidiar con él. Nosotros en psicología le llamamos empieza a sufrir, empieza a presentar este sufrimiento o esta incapacidad en sus diferentes esferas de vida. Ahora, podemos decir que el estrés surge cuando las adversidades sobrepasan mis recursos de resistencia, tanto físicos como psicológicos. Entonces, vamos a representarlo con esta balanza. Y es cuando aparecen, les decía, los signos y los síntomas. Existen diversos síntomas relacionados al estrés. Pero es cierto que cada quien reacciona diferente al estrés. A uno nos duele el estómago, como les decía, la cabeza, el dolor de hombros, empezamos a tener estos problemas del sueño, la dificultad para respirar. Entonces, aquí en esta balanza podemos ver que están de un lado, del lado izquierdo, aquí representado por porcentajes, pues todas estas situaciones adversas que ya hemos mencionado al principio. Y del lado derecho vamos a encontrar pues todos nuestros recursos, tanto físicos como psicológicos, para afrontarlo. Cuando esto no está sucediendo, pues entonces es cuando llamamos el famoso estrés. Y empiezan a aparecer todos estos síntomas y signos que ya habíamos mencionado. Bueno, pues ustedes son médicos y sabemos que un síntoma es información acerca de lo que está sucediendo y les ayuda a realizar un diagnóstico. Pero, ¿qué es un estresor? ¿Qué podría considerar que es un estresor? Pues es justo todo esto, el trabajo, la pareja, los imprevistos, la familia, la economía. Son aquellas circunstancias que percibimos consciente o inconscientemente como una amenaza o dificultad. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos identificando cuáles son nuestras fuentes de estrés. Como les decía, para cada persona es diferente.
Ahora, algo bien importante, en la diapositiva anterior, en esta les mencionaba que esto puede ser percibido tanto consciente como inconscientemente. A veces no me doy cuenta de que algo me está estresando. Y por eso les decía, es bien importante que ustedes tengan una relación bien consciente con su cuerpo. Cuando me duele la cabeza, cuando estoy empezando a temblar, cuando me está empezando a hacer difícil la respiración, ¿qué está sucediendo en mí? ¿Qué está pasando? A lo mejor es ahí donde me doy cuenta, algo me está estresando y no me había dado cuenta, ¿sale? Tendemos a vivir mucho en el automatismo. Entonces, estos estresores pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Ahora, el sistema nervioso no distingue entre un estresor físico o real. Lamentablemente, no tiene esta distinción y entonces nuestra respuesta al estrés va a ser igual que si sucede en nuestra realidad, por ejemplo, un accidente, un choque automovilístico, pues nos estresamos. Pero también el hablar en público genera un estrés. ¿Por qué? Porque lo que sucede aquí en mi cabecita empieza a estresarme y aunque no sea real, me empieza a estresar. Por ejemplo, yo podría decir ahorita, creo que no les está gustando la plática, creo que están aburridos, ¿qué tal que me sale mal? ¿Qué tal que me equivoco? Y entonces empiezan a suceder un montón de emociones que a lo mejor no necesariamente están sucediendo, pero que dan inicio al estrés. Ahora, existen diferentes factores asociados. El entorno, la personalidad, la historia de vida, mis experiencias previas. En el entorno, pues podemos identificar aquellas condiciones que están pasando durante la situación que se está presentando el estrés. En la personalidad, pues va a determinar mi percepción al estrés. Si soy muy preocupona, si soy muy perfeccionista, si soy doña angustias, si soy muy aprensiva. Entonces, esto va a influir cómo yo voy a manejar el estrés. También mi historia de vida. A lo mejor he vivido diferentes situaciones durante toda mi vida que han despertado constantemente situaciones de estrés. Ahora, esta es la ruta del estrés. Todo comienza con la percepción, pero ¿la percepción será igual a la realidad? Sí, no, ¿quién da más? ¿Qué será la percepción? No, no es igual. La sensación individual ante la situación, ok, la realidad es subjetiva, es como lo vemos en ese momento, cómo percibimos las cosas. Es correcto, así es. Entonces, decimos que el estrés comienza con nuestra percepción. La percepción no es igual a la realidad, sino mi interpretación de ella. Y es aquí cuando empezamos a preguntarnos, o mejor dicho, a sentirlo, porque somos más, al mundo le gusta decir que somos seres racionales, aunque yo sostengo que somos seres emocionales que razonamos, ¿sale? Entonces, así es. La percepción pues no existe desde nuestros propios ojos, desde nuestros propios procesos mentales. Y se acuerdan que hace rato les decía que esto va a influir de cómo voy a percibir el estrés, mi entorno, la personalidad, la historia de vida, las experiencias. Y todo esto va a influenciar la percepción, mi forma de interpretar la realidad. Ahora, mm, comenzaremos les decía, a preguntarnos qué tan capaz me siento para enfrentarlo. Es aquí cuando entonces realizamos la valoración primaria sobre las características del estresor. ¿Qué podría considerarse como neutro, algo bueno, algo placentero o incluso algo amenazante que incluso requiere un desafío? Después hacemos una valoración secundaria.
Evaluamos nuestros propios recursos y los comparamos con las características del estresor. Al identificar que algo me está estresando como una forma de regular mi estrés, cambiará mis conductas y mis hábitos. Que, a ver, alcen la mano los que les gusta fumar. No, no, Héctor, dices, no, yo no. Ok. Vayan pensando a los que les gusta tomar. ¿Quién se echa la chelita, la copita de vino, un tequila? O a los que nos da por comer. Empezamos con los chocolatitos, las papitas, las garnachas, eso, Eli, sí. Ujú. O pues otros hacen uso de otras sustancias como pues marihuana, drogas más, más complejas, ¿vale? Entonces, o incluso es muy famoso que el personal de salud recurre a los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde yo voy a tener un cambio en mis conductas y hábitos. Si fumo, comienzo a fumar más, si como más, si tomo, pues le echo más al trago, etcétera. Entonces, estas situaciones empiezan a ser compulsivas, no sustitutivas. Ahorita les voy a explicar ese término. Empezamos a comer compulsivamente, a fumar compulsivamente, a tomar compulsivamente. Si yo sigo con esta ruta, con esta respuesta ante el estrés, van a empezar a presentarse los famosos síntomas que ya mencionaba Héctor hace rato. Pueden ser estos síntomas tanto físicos como psicológicos. Y entonces vamos a desarrollar una enfermedad. Si el estrés sigue creciendo, pues todo va a desencadenar a una enfermedad. Y es donde conocemos las famosas, pues, colitis, el insomnio, enfermedades cardíacas, e incluso podemos llegar a presentar depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Entonces, por eso es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer los síntomas del estrés y cómo manejarlos. Ahora, este es nuestro momento en las conductas y hábitos. Mariana, si puedes silenciar tu micrófono, porfis, porque no, se escucha ruido. Mariana Ruiz, porfis. Les decía, si nosotros en lugar de tener acciones compulsivas en nuestras conductas y hábitos, los sustituimos o los compensamos, mejor dicho. ¿Qué quiere decir compensar? Pues justo contrarrestar o equilibrar los efectos para que no siga la cadena del estrés. Interrumpir de manera efectiva, justo atender mi estrés para que no empiece a presentar estos síntomas y estos signos y entonces se desarrolle una enfermedad. Vayan pensando más o menos cuáles son sus actividades o para qué son buenos, qué les gusta hacer, qué disfrutan. En mis tiempos existía la caricatura de Popeye. ¿Y qué pasaba cuando Popeye se comía sus espinacas? ¿Qué pasaba? Era fuerte, le daba fuerza. Entonces, justo, cada quien vaya identificando cuál es ese shot de energía que los ayuda a revitalizarse, nos vuelve valientes, nos da energía, les crecen los músculos, pero es ese shot de energía que nos revitaliza, nos nutre y entonces contrarresta todos los factores estresantes que vivimos en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a encontrar pues las consecuencias del estrés. Como bien les decía antes, ustedes son médicos y saben que el síntoma es la información. Y la información no es más que nos ayuda para realizar un diagnóstico. Entonces, aquí vamos a identificar qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos. Recuerden que cuando nos estresamos tenemos toda esta segregación de cortisol, de adrenalina. ¿Y qué es lo que hace el cortisol? Pues lastima y debilita nuestro sistema inmunológico.
Y un sistema débil, pues no puede trabajar con plenitud. Entonces empiezan a surgir este tipo de enfermedades como la ansiedad, enfermedades gastrointestinales, depresión, insomnio, ataques de pánico, infecciones, tics. Y es muy bien sabido o conocido que en el personal médico está el famoso síndrome de burnout. ¿Alguno conoce el síndrome o lo ha escuchado? Bueno, supongo que sí. Em, el estrés entonces es ajá, sí, sí, muchos lo han escuchado, por lo menos lo han escuchado nombrar, ¿no? Y entonces muchos llegan a consulta diciéndome, ¿qué crees? Que no puedo dormir, que todo el tiempo estoy ansioso. Y entonces cuando nosotros vamos profundizando, indagando, pues es toda una situación de estrés lo que está desencadenando pues los síntomas y los signos. Entonces, el estrés es una relación dinámica entre la persona y el ambiente. ¿Qué significa esto? Pues que la persona no es una víctima pasiva del estrés. Su forma de interpretar los acontecimientos, la manera de valorar sus propios recursos y posibilidades para enfrentarlos va a determinar en gran medida la magnitud de la experiencia de esta situación. Es una realidad. Aquí está lo que les decía. Entonces, pues es una realidad que hay una relación directa entre las emociones que experimentamos y nuestra salud mental y física. Cada pensamiento, emoción, sensación que nos quedamos atascados posee el suficiente poder, energía y fuerza para influenciar cómo será nuestro futuro, cómo afrontaremos y la actitud que tendremos hasta hacia la adversidad. Al aprender a manejar el estrés de manera efectiva, podemos mejorar nuestra salud y nuestro bienestar en general. Para manejar el estrés es importante identificar nuestras emociones y bueno, más bien comprender cómo nos afectan. Es donde entra la inteligencia emocional. ¿Alguien ha escuchado sobre la inteligencia emocional? Ujú, ok, para no me digan nada más sí, sino que han escuchado. ¿Eso qué es? ¿Con qué se come? Eso es como aprender a manejar las emociones. ¿Será? ¿Nos estará faltando algo? Ujú, en situaciones de estrés, solo en situaciones de estrés. No, se me hace que están visitando a San Google, ¿no? Y rápido le googlean. ¿Qué es inteligencia emocional? Ajá, sí, toda relación se relaciona con los órganos. Sí, existe una teoría que tiene gran implicación en nuestras emociones, en nuestra salud física. Ajá, es la manera de vivir situaciones en nuestra vida diaria. Ok, sí. Pues la inteligencia emocional es justo eso, todo lo que ustedes fueron mencionando. Es la capacidad de reconocer, de comprender y manejar nuestras propias emociones, no solamente en situaciones de estrés. Y también nos permite entender lo que está sucediendo al otro. El autoconocimiento emocional es la base de la inteligencia emocional. Aquellas personas que poseen inteligencia emocional son aquellas que han aprendido a conocerse, a mirarse, y consiste en ser conscientes de nuestras propias emociones, cuál es su origen y cómo nos afectan. Para ello vamos a hablar de estas 5 habilidades emocionales. Si revisan diferentes autores sobre inteligencia emocional, pues manejan otras, ¿no? A mí me gustan estas, creo que sintetiza a la mayoría.
La primera, pues, es el vocabulario emocional. ¿Qué será el vocabulario emocional? ¿Cómo a qué le suena? Ah, ok, aquí ya tenemos una pregunta. Muy bien. ¿La inteligencia emocional solo se logra solo con terapia? No. La terapia lo que hace es ayudarte o más bien entrenarte en ciertas habilidades emocionales. Sin embargo, pues tú puedes, de manera autodidacta, revisar diferentes conferencias, pláticas, como ahorita lo estás haciendo, e empezar a identificar qué es lo que está pasando. Si bien es un camino más corto, más especializado, el ir a terapia, y como les decía, la terapia es un es un proceso de autodescubrimiento, de conocerme, quién soy, qué me duele, qué está pasando, ¿sale? Es el nombre de cada emoción, sí. La forma en que se expresan las emociones física y verbal, no, no, Nelly. Ahorita te voy a explicar cuál podría ser eso. La motivación que nos damos. El vocabulario emocional no es más que todas las emociones que que nosotros conocemos, pero no me van a dejar mentir que cuando alguien nos pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué contestamos? Cuando llega su amiga, su amigo y les pregunta, ¿cómo estás? "Ujú, bien, bien. Ahora, ¿bien es una emoción? No, no, dice Eli, no, no es una emoción. ¿Y entonces por qué contestaremos bien? Eso, porque tenemos la mala maña de catalogar, o estamos bien o estamos mal. Y de ahí ya no, párale de contar, ¿no? Entonces, cuando nosotros preguntamos, oye, ¿cuántas emociones conoces? Pues a ver, vayan echando cuántas emociones conocen o cuáles. Algunos seguramente vieron la película de Intensamente. Matea, ajá, miedo, amor, tristeza, enojo y alegría, ¿no? Triste, enojado, tranquila. Ujú. Ajá, ira, como les decía, algunos vieron la película intensamente y tienen la teoría de las 5 emociones básicas. Pero esas emociones básicas solo las tenemos cuando nacemos, después todo se vuelve más complejo. Y bueno, ya nos anunciaron que va a venir la segunda parte de Intensamente y ya hasta nos presentaron a la famosa ansiedad, ¿no? Que fue la probadita de la película. Entonces, pues todo se va complejizando. Entonces, nuestras esferas ya no son de un color, si recuerdan la película, tienen mucho más colores esas esferas. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil que una situación tenga una emoción pura. ¿Qué quiero decir con esto? Solo alegría, solo tristeza, solo enojo. No, empieza a haber una mezcla de emociones. Pero dicen los teóricos, aquellos que han estudiado las emociones, que existen más de 200 palabras para describir cómo nos sentimos. Entonces, todas estas palabras que nosotros utilizamos se le llama vocabulario emocional. Pero si yo solamente digo me siento bien o me siento mal, pues realmente no estoy identificando qué emoción estoy sintiendo. Para ello requiero tener un vocabulario emocional extenso para poder ser lo más apegado a lo que estoy sintiendo, porque es muy diferente sentir enojo a sentir coraje, rabia, ira, furia. Cada uno tiene su nivel y sus características muy especiales. Entonces, ustedes vayan identificando cuántas emociones hacen uso para describir cómo se siente. Ahora, la segunda habilidad emocional es la conciencia emocional.
¿Qué quiere decir esto? Pues, ¿qué estoy sintiendo? Identificar y tener claro qué emoción es. ¿Es ira o es enojo? ¿O es rabia? ¿O es frustración? ¿Sale? Entonces, a mí me gusta acompañar esta habilidad con esta pregunta. ¿Qué estoy sintiendo? Está pasando la situación y yo voy a hacer una pausa. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Y entonces voy a descubrir un sinfín de emociones que están en torno a esta situación. Después está la conciencia corporal emocional. Aquí sí es lo que mencionaban hace rato, si no mal recuerdo, era Nelly. Ajá, la forma en la que, bueno, todavía, la manera en la que se expresan las emociones física y verbal. Aquí es cómo se expresan en nuestro cuerpo, ¿sale? ¿En qué parte de mi cuerpo les estoy sintiendo? Al principio de la plática les pedía que recordaran alguna situación de estrés, incluso que cerraran sus ojitos para que tengan un mayor enfoque, que su atención pudiera identificar todas las sensaciones y emociones que despertaba el estrés. Ahí está. Ustedes vayan identificando. Hay otros que les duele más el estómago, hay otros que les duele la cabeza, hay otros que les da la temblorina, como dicen, son amigos ahí de los chihuahueños. Entonces, pues bueno, esta es en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo. A otros les da taquicardia, ¿no? Entonces, ahí eso, lo siento yo en el pecho, lo siento yo en el estómago, lo siento yo en la cabeza. Y eso, pues, ¿para qué nos sirve? Pues justo como les decía hace rato, normalmente no nos detenemos a preguntarnos qué estoy sintiendo. Si no empiezan ay, pues me duele la cabeza, pero ¿por qué me duele la cabeza? Y cuando yo hago todo este proceso de reflexión, de introspección, de voltear a verme, digo, "Mm, ya sé por qué me duele la cabeza. Porque estoy estresada, porque ya estoy justa con el tiempo de la consulta, porque no he llenado mis notas clínicas, porque no he hecho las referencias, porque la doctora me pidió tales estudios y tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y entonces empezamos como a no mirar, sino a actuar, porque se acuerdan que el estrés nos prepara justo a tener todas estas respuestas adaptativas. Entonces, la intención es que ustedes, o sea, en la cadena del estrés, identifiquen prontamente, efectivamente, cuando se están estresando para contrarrestar todos estos signos y síntomas. Ahora, la expresión emocional, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo estoy expresando? ¿Lo comunico o no lo comunico? ¿Y cómo lo comunico? Porque normalmente tendemos a actuar nuestras emociones. Difícilmente decimos, esto que pasó me enojó. No, actuamos enojados y entonces pues arrebatamos las cosas, contestamos mal. Mencionaban al principio de la plática, estamos irritables. No digo, estoy cansada o estoy estresada, sino contesto, ¿qué quieres? ¿Para qué? ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos identificando, esa persona está estresada, estamos ejerciendo la empatía. Y es aquí donde entran nuestras neuronas espejo, que seguramente ya conocen. Y esto nos ayuda justo a identificar qué está sintiendo el otro. Por ahí dicen que es ponernos en los zapatos del otro. Sin embargo, ¿creen que nos podremos colocar en los zapatos del otro? ¿Sí o no? Sí, sí nos podremos poner en los zapatos del otro. Por ejemplo, ustedes son doctores y cuando sus pacientes les dan, les explican sus síntomas, se ponen en sus zapatos. Ajá, Sofía, la empatía es con nosotros mismos también, ¿sí? No, sí, ¿quién da más?
Ok, bueno, pues seguramente les han dicho desde su formación, no puedes sentir lo que siente tu paciente, tiene que haber una distancia y es correcto, ¿sale? ¿Por qué? Porque nos permite pues esta mirada objetiva. Sin embargo, llegamos a pasarnos al extremo y ya no ser empáticos con esa situación. Entonces es bien complicado tener un punto medio de empatía. Difícilmente yo creo que podemos llegar a sentir lo que siente el otro. Puedo imaginarlo, pero no lo siento. Si mi paciente me dice, me duele la cabeza, me duele el estómago, todo el tiempo me siento inflamada, mm, no creo que ustedes sientan eso. Pueden imaginar cómo se siente. Ujú, existe la transferencia y la contratransferencia, ok. Nayeli, no sé si sea psicóloga, porque es un término muy psicológico, y sí, justo, pero eso tiene que ver con otros requisitos. Existen ahí otra dinámica para que exista transferencia y contratransferencia. Bueno, pues estas son nuestras 5 habilidades médico familiar. Ok, bueno, pues sí. Em, la transferencia y la contratransferencia tiene que ver más con las proyecciones que nosotros hacemos, ¿vale? ¿Qué tan tiene que ver con nuestras proyecciones? Pero bueno, ya ese será tema para otra charla. Ojalá me inviten a esa charla. Pero bueno, entonces me gustaría que se llevaran estas herramientas, estas 5 habilidades, vocabulario emocional, todas las emociones que yo logro conocer y que entonces vayamos identificando otras, ¿no? Ahorita está el famoso FOMO, no sé si lo han escuchado, ¿no? ¿Alguien lo ha escuchado? Es una palabra muy de ahora de las nuevas generaciones. Y es este miedo a perderme de algo, ¿sale? Vivir con este miedo constante de me voy a perder algo. Y se ha visto en diferentes estudios científicos que tiene que ver con la interacción con las redes sociales. Como todos postean que trepo cerros, que voy a los mejores restaurantes, que me voy a las mejores playas, tengo las vacaciones súper bonitas, pues empieza a surgir en mí una necesidad, o más bien un miedo de me estoy perdiendo algo, mi vida está pasando y estoy perdiendo algo, ¿sale? Entonces, pues bueno, ahí está el vocabulario emocional. Les decía, existen más de 200 palabras para expresar cómo nos sentimos, la conciencia emocional que estoy sintiendo. Y ahora, después viene la conciencia corporal emocional, en dónde lo estoy sintiendo. Después viene la expresión emocional. ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo o lo estoy actuando? Y entonces aquí también vienen muchas discusiones entre compañeros en el ámbito laboral o incluso con las familias o con las parejas. Y a veces cuando el otro nos dice, oye, ¿por qué estás enojada? Es cuando reaccionamos. Sí, estoy enojada, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene lo de la empatía que les mencionaba. Mm, Entonces, bueno. Sin embargo, pues hoy por hoy diversos estudios científicos nos han compartido que existen diferentes estrategias que nos ayudan a lidiar el estrés. ¿Como cuáles? Estas son algunas, ¿no? Que yo considero que son las más populares. Ya les mencionaba la inteligencia emocional, hacer ejercicio, el descansar, nuestra red de apoyo, la meditación, la respiración diafragmática, la terapia que ya mencionaban. Sin embargo, muchas veces esto no sucede, ya que cultural y socialmente hemos aprendido que sentir nos hace débiles. Nos volvemos unos analfabetas emocionales. Cuando no nos damos permiso de sentir, nos volvemos una olla express, una bomba de tiempo. Nos generamos ideas fijas, como deben de ser las cosas, y eso hace que nos volvamos como sumamente frágiles. A ver, vayan ahí viendo, ahora sí que para el itacate personal, quién es amigo del control.
¿Quién previene todo para que no suceda algo malo? Entonces nos vuelve poco tolerantes, controladores, incluso podemos llegar a desconectarnos emocionalmente, como los decía. Y entonces el control tóxico de las emociones, ahora que se ha puesto muy de moda eso de la toxicidad, es el enemigo número uno de la salud mental y emocional. Entonces, me gustaría que se llevaran una herramienta muy útil y la agreguen a su botiquín emocional. ¿Qué quiero decir esto? Con esta plática me gustaría justo eso, que ustedes tengan el objetivo de ir haciendo su botiquín emocional. Em, ¿Qué me sirve a mí para manejar el estrés? Porque se acuerdan que les ponía esta, ¿sale? Tenemos esta presentación, tenemos un punto clave para empezar a compensar el estrés. Y entonces nuestra balanza que les había presentado acá, llegue a un punto de equilibrio y no le gane la adversidad, ¿sale? Entonces, bueno, ustedes vayan generando su botiquín emocional, pero me gustaría que ustedes se llevaran una herramienta que se ha visto que tiene gran poder para aligerar las respuestas del estrés. Y pues algo tan bobo como el respirar tiene un gran impacto en nuestras emociones. Eh, ¿alguien ha escuchado sobre la respiración diafragmática? No, no, Héctor, bueno, ¿alguien? Sofi, sí, ok, ¿alguien más ha escuchado sobre la respiración diafragmática? Sí, ok, bueno, ¿dónde está el diafragma? Cuéntenme. Que se diga que los médicos familiares saben dónde está el diafragma. ¿Alguien queda más? Ajá, es un músculo, Héctor, gracias. Que sepa la actividad torácica, ajá, del abdominal, eso. Ujú, muy bien, entonces, pues nuestro diafragma se encuentra justo abajo de nuestros pulmones, ¿no? Y entonces la intención es que, como bien decían, es un músculo que se ejercite, ¿sale? Pero este tipo de respiración que se llama diafragmática, que es una de las técnicas de respiración, existen mucho más técnicas de respiración, sin embargo, diversos estudios han arrojado que esta es la que más ayuda para manejar los efectos del estrés. ¿Por qué? Porque es tan profunda que se llega a utilizar incluso en meditaciones. Algunas personas que practican yoga también la utilizan porque regula la química cerebral. Hace rato decíamos que cuando estamos estresados segregamos un montón de neurotransmisores, uno de ellos más importantes, o ciertas hormonas del estrés como el cortisol, la adrenalina, lo que hacen es modificar nuestra química cerebral y detonar todos estos signos y síntomas. Al utilizar la respiración diafragmática, lo que hacemos es regular nuestra química cerebral, que los neurotransmisores regresen a su línea base. Entonces, bueno, la respiración diafragmática tiene que ver con inhalo por la nariz en 4 tiempos. Voy a sostener 1, 2, 3 segundos. Incluso algunos que ya están pues entrenados en la respiración diafragmática llegan a, a sostener 5 segundos, ¿sale? Entonces, ustedes no se forcen, vayan entrenando. Yo les sugiero que lo hagan poco a poco porque requiere de un entrenamiento la respiración diafragmática. Incluso si ustedes lo hacen, puede que se mareen un poco. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos respiraciones profundas? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo a nivel fisiológico?
Aumenta el oxígeno, eso, aumenta la oxigenación. Entonces puede que nos descompensemos. Por eso es bien importante que vayan adquiriendo la respiración diafragmática poco a poco, que se vayan entrenando, porque puede que se maree. ¿Sale? Entonces, bueno, inhalamos en 4 tiempos, sostenemos 1, 2, 3 segundos y después vamos a exhalar, pero vamos a exhalar por la boca, ¿sale? Y va a ser una exhalación sostenida. No lo hagan, no, sino poco a poco. Entonces, en su lugar, en donde están, traten de sentarse en un lugar cómodo, relájense, recarguen su espalda, sus brazos los pueden colocar en sus piernas. Yo les recomendaría que lo pusieran a la altura de su diafragma para que sintieran cómo se mueve, ¿sale? El truco de esta respiración es que cuando inhale voy a inflar mi estómago para que al bajar o darle amplitud a mis intestinos, pues obviamente baje diafragma y puedan expandirse de mayor forma los pulmones. Cuando exhalo, voy a contraer el estómago, como si quisiera que mi ombligo tocara mi espalda. Sé que eso es imposible, pero traten de hacerlo, ¿sale? ¿Para qué? Para que otra vez los intestinos, al regresar a su lugar, empujen el diafragma y por lo tanto impulsen los pulmones. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo, estas respiraciones profundas, y les voy a dar la indicación para que lo hagamos todos, ¿sale? Es importante que a lo mejor prendan su cámara para que vea si lo están haciendo de una manera correcta, porque muchos lo que tendemos es a tener un muelleo. ¿Sale? Si ustedes hacen este molleo, no están trabajando diafragma, están trabajando caja torácica, ¿sale? Entonces, la intención, como bien decían, es fortalecer el diafragma. Entonces, no hagan este muelleo, ¿sale? Voy a bajar un poco la cámara para que lo vean y entonces mi respiración la voy a hacer yo para que la observen y después la hacen ustedes, ¿sale? Mi mano a veces ayuda colocarla a la altura del diafragma para recordarme que debo de inflar y contraer, inflar y contraer, ¿sale? Entonces inhalo en 4 tiempos, sostengo y exhalo. Una vez más, inhalo, sostengo y voy a exhalar. Eso. Ahí también se van a dar cuenta qué tanta capacidad pulmonar tienen, ¿sale? Entonces, a ver, ahí a los fumadores que tenemos ahí, puede que les dé un poquito de tos, no se preocupen, por eso les decía, requiere de entrenamiento, ¿sale? Y entonces vamos a concentrarnos en nuestra respiración. A veces ayuda cerrar nuestros ojitos. Entonces, vamos a hacer esta actividad y les voy a poner, ¿logran escucharlo? Inhalo. Ujú. Bien. Ya lo escucho. Ujú. Ahí.
No. Ok, bueno, no nos vamos a detener en eso. Si ustedes tienen alguna música que les ayude a relajarse, mi recomendación son los cuencos tibetanos, ¿sale? Se ha escuchado que la frecuencia con la cual manejan los cuencos tibetanos ayuda justo también a regular nuestra química cerebral, ¿sale? Entonces lo pueden buscar en cualquier plataforma, ponen cuencos tibetanos y hacen su respiración. Y vamos a hacer este proceso de respiración. Entonces, inhalo, les voy a contar, 1, 2, 3, 4, sostengo. Y ahora exhalo por la boca. Eso, muy bien. Cuidado, Eli, en mover mucho caja torácica. Una vez más, inhalo. 1, 2, saco el estómago. 3, 4, sostengo. Y exhalo. Eso, muy bien. Una vez más, inhalo. Sostengo. Y exhalo. Eso, muy bien. ¿Cómo se sienten ahorita que hicieron la respiración? ¿Qué me cuenta? Se ríen porque relajada, más Yo, relajada, sí. tranquila, Por... Sí, Nayeli, dime, dime. yo me siento relajada, tranquila, como que Ajá, vi más luz. ajá, sí. Nos da una bocanada de aire fresco. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de Popeye? Nos ayuda a revitalizarnos, ¿sale? Entonces se dice que cuando permanecemos mucho tiempo sentados, y ustedes permanecen mucho tiempo sentados en consulta a veces, mueren nuestras neuronas. Entonces es bien, bien importante que ustedes se den estas pausas activas. Entonces, estos procesos, estos ejercicios de respiración les ayudan a dar esta bocanada de aire fresco, a despertar otra vez. Como decíamos hace rato, se oxigena la sangre y entonces empieza a aumentar el flujo sanguíneo, que eso es lo que empieza como ahí a veces a descompensarnos un poquito. Pero entonces esto nos ayuda así con los músculos relajados. Ahora, vamos al siguiente nivel de la respiración, ¿sale? Los que tengan la oportunidad, quítense los zapatos. Quítense los zapatos, descálcense, sientan el frío. Sé que ahorita está súper frío por el clima, pero también a nosotros le llamamos hacer tierra, hacer ancla. ¿Por qué? Porque nos sitúa en el aquí y en el ahora. Al centrarnos en las sensaciones corporales, nuestro cuerpo despierta. Es un cambio de temperatura abrupto, ¿sale? Entonces ya sentimos el frío, vamos a cerrar nuestros ojitos, nos colocamos en una posición cómoda, con la espalda recargada, nuestra mano en el diafragma, nuestros pies ya descalzados. Y nuevamente voy a inhalar por la nariz. Inicio. 1, 2, 3, 4. Acuérdense de expandir su estómago. Sostengo. Y ahora voy a exhalar. Y me voy a concentrar en mi espacio. ¿Qué temperatura hay? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Coincide con la temperatura del ambiente? ¿Qué ruidos alcanzo a escuchar? Una vez más, inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. Y ahora voy a exhalar. Y cada vez me concentro más en mi respiración.
en el sonido, me concentro en mi cuerpo. A lo mejor van apareciendo los dolores, me empieza a doler el hombro, los brazos, el cuello. O no, puedo ver que estoy todo tenso. Entonces relajo el cuerpo. A lo mejor estoy apretando las pompis, los dientes. Y una vez más, inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. Y exhalo contrayendo mi estómago. Una vez más, inhalo. Y exhalo. Eso, muy bien. Cuando estén listos, abran sus ojitos. Ahora, ¿cómo experimentaron este nivel de respiración? Ya descalzados, los que pudieron hacerlo. Mejor, ujú, sí. Como les decía, requiere de entrenamiento, ¿sale? Algunos les han llamado más como meditación. Esto que hicieron fue una pequeña sesión de meditación, centrarse en el aquí y en el ahora. Algunos han escuchado el famoso mindfulness. Es esto, la atención plena, lo que está sucediendo en este momento. Y nos permite centrar, además de centrarnos en nosotros e identificar justo las competencias emocionales que les mencionaba hace rato, esta, pues ya me di cuenta que traigo el dolorcito en el hombro. Ay, no, como que estoy apretando la quijada. O me doy cuenta que mi gesto está apretado y cuando fui respirando, pues fui también relajando los músculos. Por ahí Carmen dice, sí, sí, me di cuenta de varias cositas. Ok, sí, nos permite sentirnos más relajados, ¿vale? Entonces, algo tan bobo como respirar, a lo mejor ustedes lo observan mucho en consulta, no respiramos bien. Incluso a veces cuando los médicos nos dicen, regáleme 2 respiraciones profundas para escuchar los pulmones, ahí nos damos cuenta, ¿sale? Que respiramos entrecortado. Pero cuando somos bebés, ¿cómo respiramos? ¿Cómo respiran los bebés? Justo, ¿no? Vemos cómo se infla su pancita y cómo se contrae. Es así como debemos respirar. Entonces, vean cómo vamos perdiendo toda esta capacidad de respiración y vamos, dejando de respirar de una manera profunda. Entonces, algo tan bobo como la respiración nos ayuda a regular nuestra química cerebral. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para tomar decisiones conscientes, no impulsivas, a no actuar mis emociones, porque si yo actúo mis emociones, pues ya me bronqué con la enfermera, con la administrativa, con el médico que está arriba de mí o la doctora que está arriba de mí. Entonces, esto ayuda a darnos esta bocanada de aire fresco. Ahora, ahorita ustedes, algunos lo pudieron hacer en la comodidad de su casa o de su consultorio, no sé dónde se encuentren, pero a veces esto no sucede así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Porque sí está muy bonito hacerlo acá en la casa, pero a ver, cuando estamos ahí batallando con el paciente o la doctora que nos está ahí regañando, el doctor que nos está regañando porque no hicimos las notas clínicas, que porque no mandamos tal estudio, que porque salió mal y que, a ver, ¿qué vamos a hacer? No, nadie. ¿Dónde está Tiempo, esa creatividad? A ver. tiempo para poder hacer esta respiración frente a esas Ajá. situaciones, no sé, hacerlo en tu descanso, si es que se tiene descanso, no Ok, sé. sí. Tenerlo en cuenta en mis descansos, ¿no? En el baño, ok, Gaby, muy bien. Pero a ver, estamos en plena discusión, le vamos a decir, doctor, espérame.
Voy a hacer mis respiraciones. En esta discusión acalorada que tenemos usted y yo, deme 5 minutos y se van a ir a respirar. No, dice Carmen, no, claro que no, no va a pasar eso. No, Nayeli, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Quedarse callado. Tratar de hacer la herramienta. Sí, justo. La belleza de la respiración es que la podemos hacer en cualquier momento, ¿sale? Puede ser acostado, sentado, parado, caminando, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy ante un paciente que me está estresando, mencionaban por ahí la contratransferencia, y que está pasando esta situación, respiro. Antes, cuando estábamos en pandemia, yo les decía a mis pacientes, a mis consultantes, tenemos la belleza del cubrebocas ahorita. Entonces, nadie ve que estoy haciendo uso de la respiración. Entonces, bueno, a lo mejor no la voy a hacer tan profunda, pero cuando ya estoy en esta situación de estrés, que me estoy enojando, a lo mejor estoy estresada, abrumada con todos los pendientes y todavía viene el sistema, pues hospitalario donde a veces no es muy gentil y nos satura y nos abruma y tenemos la mala intención a veces de, pues a mí me hicieron pelar chayotes, como decimos en este mexicanismo, pues ahora cuando yo subo, al de abajo también lo pongo a pelar chayotes, ¿no? Entonces, cuando estamos en esos momentos, la intención es que ustedes respiren, estoy en este momento acalorado o voy a presentar paciente. Si yo me empiezo a estresar, a ver rápido la información, en ese momento es crucial que ustedes respiren, porque como les decía hace rato, las ideas no van a fluir si los neurotransmisores están arriba, si el cortisol y la adrenalina están arriba. Necesitamos reducirlos. Ya ustedes identifiquen cuáles son las primeras fases de alarma para decir estoy en una situación de estrés. En ese momento, agárrense de la respiración. Voy a respirar y ya, ¿no? Continúo. Ahora, no he hablado de una emoción que se parece mucho al estrés. A ver si adivinan cuál es. ¿Quién me dice? La ansiedad. La ansiedad. Ujú, ¿qué más? ¿Qué otra emoción? Sí, ansiedad, miedo, eso, muy bien. ¿Y cuál será la diferencia del miedo, la ansiedad y el estrés? ¿Quién dice yo? ¿Cómo se siente el miedo? A ver, vamos a dar un panorama. ¿Cómo se siente el miedo? Inseguridad. Pues sí, también es un rechazo. Ujú, ok. Pues miren, tanto el miedo como la ansiedad y el estrés son emociones que nos preparan para la huida o el ataque. Su objetivo es el sobrevivir, garantizar nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces tienen una respuesta muy, muy similar, tanto el estrés como el miedo y la ansiedad, ¿sale? Entonces, nada más que el miedo lo que hace es desencadenar pensamientos o imágenes negativas y nos ayuda como justo a negociar, ¿sale? Y la ansiedad se relaciona con lo desconocido. Ajá, sí, es la famosa incertidumbre, no saber lo que va a pasar en el futuro. Y entonces la ansiedad se hace amiga de nosotros y entonces empieza justo a sobredimensionar. ¿Qué tal que pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si pasa aquello? Y entonces empezamos a llenar toda nuestra cabecita de todos los posibles escenarios, pero nos gustan los escenarios catastróficos, ¿no? Entonces la ansiedad va creciendo y el estresor va aumentando, ¿sale? Entonces esa es la diferencia
entre el miedo, la ansiedad y el estrés, ¿saben? Entonces es importante que ustedes logren diferenciar cuál es el que está sucediendo para ver qué es lo que está incapacitando a ustedes o a alguno de sus pacientes, porque a veces el miedo a equivocarnos hace que nos estresemos más. Y si tenemos al doctor o a la doctora que nos está regañando porque, ¿cómo es posible que no te lo sepas? Pero pues tiene 2 minutos que conoce al paciente, ¿no? Entonces es difícil dar todas las características que tiene su ficha médica. Entonces, bueno, saber que hay cosas que no voy a poder controlar va a mitigar los efectos del estrés. Y como les decía, tenemos lamentablemente en ocasiones un sistema de salud que romantiza la sobreexigencia. Tienes que ser bueno en todo, no te puedes equivocar. Entonces, mientras nosotros vayamos viendo que los errores son ventanas de oportunidades, ventanas de aprendizaje, no vamos a tener un pensamiento más flexible, ¿sale? Ahora, yo sé que hay de errores a errores y son más castigados los errores médicos. Entonces, pues bueno, recuerden tener en su botiquín emocional la respiración. Cuando se tome en cuenta el proceso emocional en la labor de los médicos, va a ser menos desgastante y más gratificantes para ustedes. Entonces, pues para finalizar esta presentación, me gustaría retomar esta frase que dijo Hans Selye. No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. ¿Sale? Pues bueno, pues muchas gracias. Ahí están mis contactos. No sé si tengan dudas, comentarios, quejas. Gracias, Leobardo. Gracias, Gaby. Gracias, Héctor, Sofía. Ujú. Sí, muchas veces olvidamos relajarnos. Estamos mucho en función del bienestar de nuestros pacientes y nosotros, ¿para cuándo? ¿Dónde podemos aprender más de mindfulness? Pues muchas personas que meditan tienen a lo mejor centros holísticos. Hay el centro budista, creo que está por la Roma. Hay diferentes pláticas que pueden centrarte en el mindfulness. Hay varios videos en YouTube. Ujú, fue una charla diferente. Sí, me hubiera gustado, honestamente, les digo, más su participación con las cámaras, porque estamos muy acostumbrados a las pláticas que el ponente hable y hable y hable y hable y no, es aburrido, ¿no? Ok. Bueno, pues muchas gracias, gracias por conocerlos, muchas gracias por su participación. Sé que a lo mejor estaban en escenarios donde no podían prender sus cámaras, pero fue una participación muy activa en el chat. Gracias.